antes de sentarnos y de descargar un archivo de internet para poder hacer sonido, lo primero que hacemos es sentarnos y analizar lo que vamos a sonorizar. Porque primero tenemos que desarrollar cierto criterio antes de empezar a descargar sonidos. Porque primero necesito saber qué voy a descargar. Si todavía no sé qué voy a descargar, estoy en un problema. Así que, exactamente, la semana pasada estuvimos viendo cómo arrancar a hacer diseño de sonido y cómo encarar el diseño de un elemento sonoro. Vimos que primero teníamos que analizar, después teníamos el Foley como técnica para poder grabar efectos de sonido. ¿Cómo construimos un ambiente o cuál es la diferencia entre un ambiente y el roomtone? El roomtone es como el ADN de un espacio, es lo que suena cuando nada suena, básicamente. El ambiente es un espacio que está construido, pero es un espacio interactivo, básicamente, y donde muchos elementos se entrelazan para construir ese espacio. Por ejemplo, si yo necesito construir un ambiente de playa, y en lo que voy a pensar es en el ruido de las olas, en el ruido de alguien caminando en la arena, en el ruido de las gaviotas. Si yo pongo quizás el sonido de una paloma, me queda un poco descolocado porque no suele ser lo que yo asocio con el ambiente de una playa, por ejemplo. Ahora, es muy distinto al sonido que tiene un espacio cerrado, como puede ser mi habitación. Mi habitación cuando no hay nada sonando más que la habitación. O sea, cuando no tengo mi voz hablando, cuando no tengo a nadie haciendo ruido, etc. Es la huella dactilar que tiene ese sonido. Es como suena ese sonido cuando no tengo nada. Y se usa generalmente para edición de diálogos. Cuando nosotros grabamos, por ejemplo, el diálogo de una película, siempre el que graba sonido llega antes que todos y se va después que todos, porque se queda grabando al menos 30 segundos de cómo suena ese espacio, porque nosotros naturalmente no escuchamos silencio absoluto. ¿Y qué pasa cuando nosotros cortamos un audio y lo separamos del otro? ¿Qué tengo en el medio? Silencio absoluto en mi DAW, que es totalmente antinatural, porque ni siquiera en una cámara anecoica nosotros escuchamos silencio absoluto. Empiezan a aparecer otros sonidos que nosotros no escuchamos en la diaria porque tenemos otros niveles de sonido que la tapan, pero ni siquiera en esas circunstancias escuchamos sonido cero, básicamente. Profe, Sí. dicen que el silencio es un sonido constante, un ruido constante. Bueno, pero ¿qué vimos también en la primera clase? ¿Qué es el sonido? Y por consecuencia, ¿qué es el silencio? El Claro, sonido pero es... quiero decir, por ejemplo, un Sí, sonido ambiente de una habitación silenciosa. Es como que hay ciertos sonidos diminutos que son constantes y entonces uno no lo percibe como silencio, eso. sí, 100%. Ahora, con ese tema, eh, todos los espacios suenan diferentes. Entonces no tenés un silencio uniforme. O sea, uniforme no era la palabra que tenía que usar. No tenés un silencio común a todos esos espacios. Cada espacio tiene una diferente disposición, tiene elementos dentro de esa habitación que hacen que se absorba o que se difunda el sonido. Tiene reverberaciones y reflexiones diferentes. Entonces no vas a tener el mismo silencio en un baño, por ejemplo, que en una habitación, ni siquiera en, por ejemplo, en tu casa o en la casa de tus tíos. Son silencios diferentes, porque cada espacio está construido de una forma diferente y quizás son cambios muy, muy, muy imperceptibles, pero son cambios al fin. Entonces no vas a tener un mismo silencio. Silencio, silencio, silencio es cuando no tengo nada. Y yo en los espacios tengo algo. Tengo aunque sea la ventilación del ambiente. Y eso modifica el resultado sonoro que vos tenés. A ver, quizás uno no se da cuenta o uno no tiene el oído lo suficientemente afinado como para empezar a darse cuenta de esas diferencias. Pero quizás hay personas que lo notan, por ejemplo, cuando van a dormir a otro lugar.
cuando duermen afuera de sus casas. Más allá de que quizás es más cómoda mi cama o tengo una almohada que no es la mía, pero empiezan a aparecer sonidos que no son los que están en mi habitación. Y ahí es donde yo empiezo a notar la diferencia entre distintos lugares. Por ejemplo. Así que no tenés un mismo silencio en distintas habitaciones. ¿Se entendió el punto al que quiero ir? ¿Qué pone Marcos? Lo que es el roomtone lo veo como que puede servir para el aplicado de efectos, no tanto como fuente de sonido, por supuesto. Sí o sí, sí, obvio. Y el roomtone sirve para construir espacios, sobre todo cuando nosotros tenemos algo o estamos construyendo algo que es súper silencioso, entre comillas. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo tengo la escena de una película donde tengo un diálogo entre dos personajes. Nada más. Son los únicos elementos sonoros que tengo. Si yo pongo los diálogos del personaje y silencio absoluto atrás, va a ser lo más antinatural del mundo. Entonces yo necesito construir ese espacio porque nuestra vida siempre transita en un espacio. Nosotros no vivimos en el espacio, valga la redundancia, en el espacio exterior, donde no hay sonido. Nosotros vivimos en un mundo donde sí tenemos sonido, por más que nosotros lo percibamos como silencio. Nunca estamos escuchando silencio absoluto. Entonces, cuando yo estoy haciendo una película, por ejemplo, ese espacio lo tengo que construir también. Y la forma de construirlo, si no es un ambiente, por ejemplo, abierto, donde tengo otros elementos que interactúan entre sí, es el roomtone. ¿Se entiende? Porque es el ADN del espacio donde estoy. Porque no es lo mismo el roomtone de una catedral al roomtone del baño de mi casa. Ni al roomtone de la cocina de mi casa, ni al roomtone de mi living. Todo es silencio. O sea, yo lo percibo como silencio, no como silencio absoluto, pero para mí son todos espacios donde no hay nada pasando, básicamente. Pero todos esos roomtones son diferentes, porque tengo tamaños de espacio diferentes, tengo obstáculos diferentes dentro de esos espacios, tengo reverberaciones diferentes, entonces todo eso hace que cada espacio tenga un roomtone único. ¿Se entiende? ¿Respondí tu pregunta, Kevin? Esa es la pregunta. Sí, profesor, lo comentaba nomás. Sí. No, obvio. Mi pregunta es, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque podés no estar de acuerdo. 10 puntos, profe. Genial. Si alguien igual no está de acuerdo con lo que digo, me lo puede decir sin problema. Acá nos nutrimos también de las opiniones que cada uno también tenga de sus experiencias y de sus percepciones, que no es poco. No sé si, profe, tengo un dato para contar de, bueno, vos lo debes conocer, de John Cage y la obra 433. Que, bueno, Cage experimentaba esto del silencio y del ruido. Bueno, la obra 433 es una obra para piano que dura 4 minutos 33 segundos. Y el pianista se sienta frente al piano, frente a todo un teatro, y nada, no hace nada. No toca el piano, solamente abre la tapa y tiene un metrónomo. Y lo que Cage quiere demostrar con esta obra es que el silencio no existe a pesar de que el pianista está haciendo silencio. Y lo que aparece es, digamos, las personas respirando, el reloj de la alarma que sonó, uno que tose, otro que no sé qué, y que empieza a haber todos muchos ruidos cuando, digamos, la música está en silencio. Y bueno, ese es el experimento que hizo Cage. Totalmente. Es que el objetivo de la obra es que cada ejecución de la obra es distinta porque la construye el espacio y el público. Justamente. Sí, bueno, traes un ejemplo que está buenísima. Bueno, el comentario que hace Marcos, Cage tenía un montón de estas cosas. Un montón. Lo queremos mucho. Hay veces en los que decís, no sé si es una estafa esto o es el genio más grande de la humanidad, pero gran investigador de la música como obra y del sonido como obra también, más allá de compositor. Así que sí, trajiste un dato que está espectacular. Muchísimas gracias. Está buenísimo pensarlo de esa forma. Bien, vimos también un par de librerías de sonido. Les subí efectivamente las Sound Ideas para que quien quiera se lo pueda descargar.
No le subí la boom porque pesaba 800 gigas. No hay Drive, sí, OneDrive, Google Drive, ningún drive que lo aguante. Pero la Sound Ideas pesa 2 gigas y medio, así que era bastante más negociable, básicamente. En la pintura el dripping es algo parecido. Eso puede pensar un pintor realista. Sinceramente, sí. Jackson, a ver, yo tuve que ver historia del arte y del diseño. Jackson Pollock es el inventor del dripping, que sería agarrar un lienzo gigante, agarrar un balde de pintura y tirar fac, y queda una forma abstracta o dentro de un abstraccionismo. Hay mucha gente que no sabía que el tipo, amén de hacer eso en la pintura, hacía técnicas de representación y antes de hacer eso te dibujaba perfectamente. Entonces la gente que no sabe piensa, cualquiera puede agarrar y tirar en un lienzo un balde de pintura de diferentes colores y hace una obra de arte. Pero bueno, a veces uno no sabe anteriormente que estos tipos, si no pasaron por la academia, sabían igual, vos le pedías de más jóvenes técnicas de representación y te pintaban perfectamente una persona y después podían hacer eso y bueno. Para los que no saben de historia del arte, para el dripping parece como que es agarrar y tirar pintura en un lienzo. Entonces vos decís, pero cualquiera puede hacer eso. 100%, 100%. Es que todos estos artistas justamente venían de estudiar tanto que fue la forma de romper con toda la tradición y de buscar nuevas formas de expresar el arte y muchas otras cosas, ¿no? Estoy como reduciéndolo un montonazo. Pero justamente pudieron lograr eso porque ya tenían una base técnica y académica tan grande que justamente podían darle una vuelta de tuerca para poder romper con todo lo que venían trabajando y mirarlo desde otro punto de vista totalmente diferente. Lo mismo pasó también con la música concreta de Jaffer. Ha pasado con un montón de artistas, sobre todo en la década del 60, 50 y bla, bla, bla. 100%. Y bueno, ahí también empieza a aparecer el límite de qué es arte, qué no es arte. Bueno, en mi opinión, algo es arte si vos podés justificar las decisiones artísticas que tomaste. Eso es lo que lo convierte en arte, más allá de tirarle un baldazo de pintura a un lienzo y con eso hacer, ¿no? Toda la polémica hace ya unos cuantos años, parece que no, pero han pasado años, de la banana que estaba pegada en una pared y fue todo un debate internacional de la banana es obra de arte o no es obra de arte. Me acuerdo. ¿Sí? Me acuerdo que en esa ocasión yo estaba en la Escuela de Artes Visuales y hubo un gran debate sobre eso, porque la banana se degradaba y encima alguien la compró, pero después se supo que el que compró la obra fue el propio que la creó. En realidad no fue una compra en sí, porque lo que quería expresar era como que a veces se están poniendo el arte como en algo muy... es muy fugaz o algo muy, ¿cómo se dice? Cuando algo abstracto, algo muy, o sea, estás comprando algo que no tiene sentido. Era en realidad esa la obra, era como en qué se está convirtiendo el arte, en qué está llevando a la sociedad a hacer estas cosas y que la gente le está dando un valor que no lo tiene, o sea, era mucho más profundo lo que quería transmitir, pero tampoco era algo que quería vender en sí. Y cumplió con el cometido de la obra del 100%, porque todos terminamos debatiendo justamente eso. Perdón, Bruno. No, pero es que es dadaísmo eso, dentro de la historia del arte. O sea, es más, cuando empieza el dadaísmo, que estamos hablando también, dentro de la historia del sonido también, según, porque está el barroco, rococó, el renacimiento. O sea, la historia del arte también entra en el sonido parecido, en la música por lo menos. Sí, se van de la mano. En el dadaísmo, que lo tengo que buscar ahora, googlear, no me acuerdo qué pintor, porque había un pintor importante, se hizo una exposición y en la exposición había un retrete. Y cuando fueron las personas, claro, porque esto era como romper, esto era anticultural, era romper con la academia. Y fueron varios de estos cracks que son los que te analizan las obras y dicen, pero ¿cómo? No puede ser, esto no es una obra de arte.
¿Cómo puedo qué voy? Vengo a ver una pintura y en realidad hay un flaco que puso un inodoro, lo mismo con la banana. Esto ya pasó. Pero bueno, siempre se vuelve. Son crack igual, los que la hacen de vuelta y ganan plata son unos crack. Sí, por el famoso mingitorio. Duchamp, Exacto, exactamente. hay Duchamp, claro. Y Exactamente. Duchamp está dentro del abstraccionismo, no sé si no importa, pero Duchamp estaba dentro en esa La exposición. corriente, sí. Bueno, sí, del abstraccionismo, no me acuerdo ahora, las dos fuentes de abstracción, que una es muy importante Picasso y en otra no sé qué otro autor, pero Duchamp estaba, y Duchamp hacía obras de arte que te podía pintar a vos así igual. Pero sí, es muy como que se vuelve a eso. 100%. Bueno, miren el debate que sale. El análisis de las artes siempre lleva a un debate muy, muy amplio y súper enriquecedor. Voy a volver un poco, porque si no nos vamos a ir del scope y seguimos. Y hoy hay bastantes cosas para ver, pero totalmente todos los grandes creadores han hecho cosas muy rupturistas justamente porque tenían todo un bagaje cultural, académico y formativo muy grande que los llevaban también a poder construir esas rupturas que creaban. Así que ya ni me acuerdo cómo empezamos acá, pero llegamos. De alguna forma llegamos a las librerías de sonido. Tienen un montón de lugares donde buscar sonido ahora. Tienen las Sound Ideas. Tienen todas las otras gratuitas que les pasé. Pauli ayer les dijo también que busquen en Itch.io. Así que ya tienen un montonazo más de recursos para usar. Bien. Habíamos llegado al layering. El layering como una de las técnicas más usadas y que las usamos como el 90% de las veces, por no decir el 100%, pero siempre uno tiene que guardarse un cachito. Layering, básicamente la superposición de diferentes archivos de sonido para lograr una resultante que después yo puedo transformar o no, pero que me sirve para crear mi sonido final. Generalmente un efecto de sonido no está creado con una sola cosa que me descargué de internet. Eso no es hacer diseño de sonido, sino buscar una fuente o varias fuentes que me permitan construir un sonido que se adecue a lo que yo estoy buscando, con la estética que yo estoy buscando, con la funcionalidad y la narrativa que yo estoy buscando, etc. Pero suele construirse a partir de varias capas que me sirven para utilizar diferentes aspectos de cada una de esas capas que yo elegí. Básicamente, se puede pensar de muchas formas. Se puede pensar de forma frecuencial, se puede pensar por partes, se puede pensar de un montón de formas diferentes. Está bueno identificarlas como para que a nosotros nos resulte más fácil saber qué es lo que queremos cambiar o modificar, o dónde tenemos que toquetear para poder ajustar mi efecto de sonido y que termine siendo lo que yo quiera. Pero básicamente todo lo que hacemos está atravesado por el layering en diseño de sonido. Y también vimos que en videojuegos principalmente es como el rubro donde se explota esto. Sí o sí, para sonidos que son importantes y que van a estar sonando todo el tiempo en mi juego y que el jugador va a estar escuchando todo el tiempo y a veces en repetición, usamos las variaciones. Variaciones como cambios mínimos de distintos aspectos del sonido que nos ayudan a que el oído no interprete el famoso machine gun effect, que es el efecto de ametralladora, el escuchar ta 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 ta, todo el mismo sonido que se le da play y se vuelve a repetir y bla bla bla, y siempre es exactamente igual. Si yo tengo eso, enseguida lo voy a apagar porque me resulta insoportable. Entonces, como yo no quiero que mi jugador apague mi sonido ni que se vaya, yo empleo las variaciones para que justamente se escuche todo mucho más natural, porque en la vida real nosotros todo lo que escuchamos son variaciones generalmente. Nuestros pasos tienen variaciones, ningún paso es igual que el otro, porque yo no puedo, y ni siquiera siendo un robot, no puedo hacer que cada uno de mis pasos se dé en el mismo momento, con las mismas frecuencias, bla, 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 bla. Una variación tengo siempre. Entonces, como en nuestros mundos, más allá de estilizar sonidos para que parezcan más cartoon o mucho más satisfactorios de lo que en realidad son, o etcétera, siempre tratamos de buscar algo que nos resulte natural y cercano a nuestra cotidianeidad
empleamos las variaciones, ¿sí? Lucas. El otro día me apareció un canal de YouTube que hace este proceso con habilidades del LOL sin conocerlas de antes y te enseña el proceso de cómo las trata de adivinar. Está buenísimo. Si tenés el link, pasalo así, lo chusmeamos cada uno después y vemos qué onda, porque quizás podemos aprender un montón de cosas. Así que si lo tenés a mano, déjatelo en el chat o si no, déjalo en el foro de las actividades. Ok, gracias Lucas. Ok, hasta acá refrescaron la memoria, se acordaron de todo esto. Si la semana que viene Pauli les pregunta qué vieron el martes, se van a acordar de, aunque sea, qué es el layering. Joya. Bien. ¿Qué nos quedó de la semana pasada de cómo empezar a diseñar nuestros sonidos? Ya tenemos cómo grabar, dónde buscar, cómo superponerlos para poder generar diferentes resultantes. Quedan nuestros procesos de transformación del audio, muy bien ejemplificados. En esto, quien ya haga o producción musical o diseño de sonido, etcétera, podrán darme la razón que es una gran forma de ejemplificar muchos procesos de audio. Básicamente, muchos de estos los vamos a ver a lo largo de la cursada. Pero cada uno afecta a un parámetro específico del sonido o varios al mismo tiempo, generando diferentes resultados, ¿no? Y para eso se usa. Cada uno también tiene sus procesos, sus usos distintos. Por ejemplo, la saturación suele usarse generalmente como un efecto de color, más allá del ecualizador, que muchas veces busca o tiene una utilidad más bien quirúrgica. Por ejemplo, si yo estoy limpiando una batería, por ejemplo, yo estoy limpiando el kick de una batería y sé que hay frecuencias que yo no deseo de la batería, por ejemplo, quiero cortarle los agudos porque no los necesito en este caso, o quiero cortarle abajo de 10 Hz porque sé que no se va a escuchar, entonces ¿para qué quiero toda esa carga espectral ahí si no la voy a usar? Ahí empieza a aparecer el ecualizador como uso más bien quirúrgico y de limpieza, ¿no? Lo uso para sacar determinadas frecuencias que yo no voy a usar. Pero el ecualizador tiene una cantidad de usos creativos tremendos. Puedo hacer cualquier cosa. Puedo diseñar un montón de cosas con el ecualizador. Entonces, cada uno de estos me brinda un color diferente para trabajar mi sonido. Y me sirve para aplicarlo en un montón de partes de mi sonido para lograr diferentes resultados. Esto así súper reducido es gran parte de lo que vamos a ver en la cursada, así que por ahora está ahí como el spoiler. Después iremos viendo cada uno de ellos y al final de la cursada nos dicen si efectivamente era como estaba en la gráfica del perrito o si estábamos vendiendo fruta. Bien, voy a pasar súper breve con esto para empezar para el otro lado, para empezar para seguir con los otros temas, pero como ya empezamos a manipular archivos, dejé de compartir, esperen. Ahí está. El chat me está complicando y está muy cerca del botón de detener la transmisión. Como ya empezamos a manipular archivos, está bueno que empecemos a tener ciertas cosas en cuenta como para que se nos haga más fácil el buscar archivos justamente por el nombre y que no sea un caos total y absoluto. Cada uno después va a encontrar sus propias formas de nomenclar sus archivos también, pero la idea es que haya cierta constancia y que haya cierto parámetro de lógica interna como para que si alguien más quiere venir a buscar mis sonidos, que no le sea súper difícil encontrar el sonido de unas burbujitas, por ejemplo. ¿Sí? Cosas que voy a mencionar ahora, algunas van a decir son recontra obvias, pero claro que sí, claro que esto no lo voy a hacer. Por las dudas, está buena siempre ponerlos, ¿cómo se dice? Como ponerlo en el escenario como para que se vea
y al explicitarlo es mucho más fácil después de acordarse o de efectivamente traer a la mente algo que damos por sentado. Pero una de las primeras cosas que hacemos cuando vamos a nomenclar un archivo de audio de sonido, ¿no? Imagínense que yo grabé un sonido de burbujas constante, ¿no? El típico sonido de burbujeo, si yo agarro una bombilla y soplo en un vaso de agua, ese sonido tengo grabado. Primero que nada, no le pongo símbolos, porque hay muchos símbolos que no se aceptan. Entonces, mejor no poner símbolos ni cualquier cuestión muy creativa como para evitarnos problemas a la hora de tener que buscar nuestros sonidos. Y sobre todo cuando nosotros empezamos a trabajar con variaciones o con diferentes versiones de un archivo, tenemos que aclararlo. Y tenemos que aclararlo de distintas formas. ¿Por qué? Porque versión y variación son muy similares en su nombre. Y las dos empiezan con B corta. Entonces, si yo a veces pongo B corta 01, el otro puede venir y puede decir, che, esto es versión, es variación, ¿qué cuerno es? Bueno, yo lo tomo como tal cosa. Cuando nosotros usamos la B corta, quiere decir que esa es una versión. ¿Sí? Las variaciones suelen indicarse sin ningún tipo de letra antes. Si yo tengo footsteps 1, footsteps 2, footsteps 3, footsteps 4, footsteps concrete 1, por ejemplo, para pasos sobre concreto, estoy hablando de variaciones, ¿sí? Mismo sonido, diferentes variaciones dentro de ese mismo sonido. Pasos sobre concreto que yo grabé varias veces para poder tener justamente estas variaciones de las que hablamos antes. Ahora, si yo ese paso lo trabajé, lo entregué y me dijeron, che, no me gusta, modificale esto, y vuelvo a mandar otra versión, ahí sí le voy a poner B corta 02 para indicar la versión de archivo que estoy usando. Esto cuando trabajo con otras personas y tengo un grado de iteración entre los sonidos que yo estoy trabajando, ¿sí? Cuando hay un ida y vuelta, cuando hay feedback de por medio. ¿Por qué? Porque pasa muy seguido que el cliente te pide 50 versiones diferentes y después te dice, pero a mí me gustó la primera que me mandaste. Y si yo las borré, soné porque andás a ver qué cuerno le mandé. Y lleguen a imaginarse que ustedes pusieron en WhatsApp que el chat desaparezca cada 48 horas. Sonaron. Solo la otra persona en su cabeza sabe qué es lo que quería, a qué se refería con la primera versión que le mandaste. Entonces, recomendación, guárdense las versiones que hagan. No den por sentado cosas, porque suele pasar que el resto, uno nunca sabe cómo piensa la otra persona. Puede pasar que el resto venga y te pida cosas que vos ya borraste, que vos limpiaste la RAM, ya no existe más ese sonido para vos, pero para el otro sí. Entonces, lo tengo que guardar. ¿Cómo hago para separarlo de las distintas versiones de un archivo, de los 15 pasos que yo grabé? Bueno, a esa versión diferente le pongo B corta 02 o B corta 03 o lo que sea para indicar que es la segunda versión que hice del archivo, la tercera, etc. Si solo tiene un número, como por ejemplo Footsteps Snow 01, estoy hablando de una variación. Por eso se van a encontrar, sobre todo con los pasos, es lo que más pasa, que van a tener Footsteps Snow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No es que hicieron 8 versiones, sino que son 8 variaciones del mismo paso. ¿Sí? Perfecto. Después, guiones. Tema guiones. Los guiones se pueden usar los dos. Se puede usar el guión medio, se puede usar el guión bajo. No hay ningún impedimento acerca de usar uno u otro. Por convención, se usan los guiones bajos. Carlos, ¿puede haber Footsteps Snow 01 versión 02? Exactamente. Sí, exactamente. Eso quiere decir que a tu variación 1 la hiciste 2 veces porque alguien te pidió que lo cambiaras porque, imagínate, lo exportaste y la cola de reverberación te quedó cortada.
tu sonido lo exportaste mal y te quedó cortado y se lo mandaste al cliente y quedó cortado. Entonces hiciste una versión 2. Se lo mandás, por ejemplo. Así que sí, pueden existir este tipo de nombres de archivos. Los guiones pueden usar el que ustedes quieran, pero por convención se usa el guión bajo. ¿Sí? Suele separar partes de mi archivo, de la clasificación que yo quiero darle a mi archivo. Por ejemplo, Footsteps, Snow. Hay otra forma de hacerlo que se llama Camel Case, que está acá, que puede ser que yo no uso guión bajo y pongo Footsteps, Snow, todo junto, sin espacios, porque no se usan espacios, pero no decido poner un guión bajo, simplemente lo separo con mayúsculas. También se puede hacer. Por convención, sobre todo en videojuegos, bueno, acá Luna, que está acostumbrada al Camel Case por programación. Por convención, en librerías de sonido y en los assets que puedan mandarles un diseñador de sonido, suele separarse por guión bajo, ¿sí? Por clasificación. Primero tengo la clasificación Footsteps y dentro de Footsteps puedo tener un montón de superficies diferentes. Puedo tener Footsteps Sand, puedo tener Footsteps Wood, puedo tener Footsteps Concrete, puedo tener un montón. Si yo solo le pongo Footsteps, es recontra amplio. Es como Door. Puede haber 150 puertas diferentes. Entonces, cuanto más la describo, mejor. ¿Qué pasa? No puedo poner en la nomenclatura de un archivo un párrafo de 5 oraciones describiendo el sonido, ¿no? Entonces tengo que tratar de ir a lo más claro posible. Para eso uso los guiones bajos para poder separarlo. Perdón, me quedé con una pregunta que me había hecho Carlos. De ¿la primera versión necesita el V01? Sí. Aclara que es la primera versión que hiciste, porque si no después se te va a perder. Entonces es mucho más fácil dejarlo aclarado. V1, V2, además del V2 después de dónde sale si no tengo el V1. Así que sí, aclarale el V1. Bien, espacios no. No nomenclamos archivos de audio con espacio. Siempre guión. Ya sea el guión medio, que es el menos usado, o el guión bajo, que es mucho más usado, siempre ponemos guiones. No ponemos espacios a la hora de nomenclar archivos. Y por último, casi por último, sean consistentes con la forma de nomenclar que van a usar para sus archivos. Que no les pinte un día escribirlo en Camel Case, otro día empiezan a usar guiones bajos, porque va a ser un cocoliche. Ustedes toman una decisión, la decisión que ustedes tomen, siempre que sea lo más clara posible, ¿no? Por supuesto. Y después manténganse con eso, no hagan cambios en el medio del proyecto porque va a ser un caos para ustedes y va a ser un caos para las personas con las que trabajan. Y segundo punto importante, en videojuegos nosotros solemos trabajar en equipo. Es raro, es posible, pero es raro que trabajemos solos en el desarrollo de un videojuego entero. Como trabajamos en un equipo, tenemos que adecuarnos a las reglas de ese equipo y tenemos también que definir una convención con ese equipo. Ya sea que a mí me toca el rol de elegir cómo se van a nomenclar los archivos, o a mí me toca el rol de acatar la nomenclatura que se usa en ese proyecto, siempre mantengan la misma nomenclatura. Adáptense o que el resto se adapte a ustedes, pero no den por sentado esto, es algo que parece una pavada, después les va a dar muchos dolores de cabeza si nunca lo charlaron antes. Y si no lo charlaron, fíjense cómo está armado el proyecto. Vayan a la carpeta de archivos del proyecto y fíjense cómo lo nomenclaron. Y adecúense a eso. Porque si no va a ser un caos después encontrar esas cosas que fueron haciendo y muchas veces las cosas que ya dejaron otros. Porque a veces pasa que venimos a trabajar con gente que se fue de ese proyecto y nosotros trabajamos con lo que ellos nos dejaron. Entonces, primero, que todo mantenga una cierta regla. Y segundo, también que nosotros le dejemos las cosas lo más claro posible a los que vienen después de nosotros. Kevin, hay que tener mucho ibuprofeno, todo te lleva al dolor de cabeza.
Yo no soy la persona más adecuada para responderte eso. Creo que se nota que yo me estreso bastante rápido, así que no... Pero no tomo ibuprofeno. Pero más allá de eso, no da tantos dolores de cabeza. Uno lo explicita, tampoco tomo paracetamol. Uno lo explicita y parecen como un montón de cosas. Después en la diaria uno ya lo sabe y lo da... Ya sabe cómo manejarse, ya sabe qué hacer al principio de un proyecto. Y la realidad es que esto no les ocupa más de 15 minutos de un proyecto que puede durar 1 año, 2 años, 3 meses. Así que esto no da dolores de cabeza. A veces dolores de cabeza da si no lo pensamos antes, pero no da dolores de cabeza. Para nada. Bien, estas pueden ser... A ver, hay una web que tiene un PDF de los estándares global de cómo nombrar los tipos de sonido. Voy a ver si encuentro el link. Dale, búscalo y compartilo por acá o por el foro. Así también lo chusmeamos. Bien, fíjense que muchas veces... A veces, hay algunas en las que, de hecho, si van a librerías de sonido, a veces no están puestos estos prefijos previos de SFX, ambiente, UI. A mí me sirve usarlos, sinceramente. Yo siempre los uso para trabajar. No los uso al principio, de hecho, yo particularmente, pero sí me sirve, por ejemplo, poder discernir entre si un efecto de sonido es un SFX o es un sonido más bien de UI. Me sirve un montón porque se me hace más fácil la búsqueda. Imagínense que estamos trabajando con librerías de sonido que fácil pueden tener mínimo 5.000 sonidos. A menos que compren packs chiquititos, ¿no? Pero una librería de sonido, gracias Luján, buenísimo. Ahora me lo voy a abrir, me lo voy a dejar guardado para chusmearlo después. En la diaria, los diseñadores de sonido, tenemos bases de librerías de sonido de 40.000 sonidos, 45.000, 50. Es muy fácil tener esa cantidad de sonidos. Imagínense tener que buscar un efecto de sonido en el medio de todo eso. Cuanto mejor definido lo tenga, mucho mejor, más fácil va a ser la búsqueda. De hecho, yo particularmente... trabajo con un programa de inteligencia artificial que ahora me parece que se quedó un poquito obsoleto, como que habría que reentrenar un poco a la IA, pero que lo que hace es organizarme todas las librerías de sonido que tengo para que la búsqueda sea más fácil. Entonces yo pongo una palabra clave y me lo busca, o yo le puedo tirar un archivo de audio para que me busque algo similar y me hace una comparación de las ondas de sonido y en base a eso me pasa resultados. Pero imagínense que tengo que trabajar todos los días con un montón de estas cosas. Si bien solemos grabar muchas cosas, la realidad es que yo al menos tengo un trabajo de 8 horas que implica que esas 8 horas tenga que diseñar X cantidad de sonidos para un proyecto. Si tengo un proyecto chico... buenísimo, mejor para mí. Pero si tengo un proyecto muy grande, tengo que pensar en una cantidad de sonidos tremenda y todos los días tengo que estar escuchando sonido tras sonido. No tengo muchas veces el tiempo que necesito para poder grabar un sonido que quiero utilizar después. Entonces recurro en gran parte del tiempo a las librerías de sonido, por una cuestión de practicidad y por una cuestión de ahorro de tiempo. Y de economización de recursos también, porque grabar algo implica tiempo. Entonces, imagínense trabajar con 45.000 archivos de sonido y si todos están nomenclados como quieren, me pierdo un montón de información que me queda afuera. Entonces, todo esto, por más que parezca un dolor de cabeza y que sea una fiaca y que... uno dice, pero yo me anoté sonido para hacer sonido, no para aprender a nomenclar archivos. Es parte de las buenas prácticas que después nos van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Eso era todo lo que teníamos de la clase pasada. Y ya son las 9. Imagínense. Hoy nosotros vamos a charlar de micrófonos y de audio digital. Porque ahora que ya empezaron a trabajar con Reaper y a trabajar con diseño de sonido, etc.,
tenemos que aprender a conocer, aunque sea algunas cosas básicas, de las herramientas con las que vamos a trabajar. Porque también nos van a servir, más allá de ser herramientas técnicas, a aplicar distintos componentes creativos que nos sirven a la hora de pensar un sonido. Vamos a ver que los micrófonos, más allá de ser una herramienta técnica, convertir el sonido de la vida real a señal eléctrica que después puede ser procesada por mi computadora, me aplica un montón de color y un montón de componentes creativos a mi sonido que está mejor que si yo no supiese cómo usarlos y si yo lo usase simplemente porque de forma o intuitiva o sin saber básicamente para qué me puede llegar a servir. Así que vamos a arrancar con micrófonos. Martín, anda tranquilo, después chusmeate de la grabación. Cualquier duda que te quedes, cualquier duda que te quede, mandala al foro, manda un mail, lo que vos prefieras. Y antes de arrancar también, primero, hacer dos aclaraciones. La primera es que no vamos a ver micrófonos en profundidad, porque los micrófonos son todo un mundo aparte. Entonces, aunque sea, lo importante es quedarnos con las herramientas básicas que pueden brindarnos. Y segundo, que a quien sepa de micrófonos y quiera hacer sus aportes, están más que bienvenidos a abrir sus micrófonos y para darnos toda la data que ustedes tengan también, siempre y cuando no nos vayamos tampoco del scope, no nos vayamos a cosas recontra técnicas, porque también tenemos a muchos que nunca vieron nada de micrófonos, pero son bienvenidos a abrir el micrófono y aportar lo que quieran. ¿Bien? Primero, ¿qué es un micrófono? Un micrófono es un transductor. ¿Y qué es un transductor? Lo que me permite el transductor es convertir un tipo de energía en señales eléctricas. Un transductor es un... A ver, esperen porque son las 9 de la noche y mi cerebro no va a formular esta oración correctamente. Todos los micrófonos son transductores, no todos los transductores son micrófonos. Hay un montón de transductores diferentes. Por ejemplo, el aparatito que ustedes ven cuando van a hacerse una ecografía es un transductor, solo que no convierte sonido en electricidad, sino que es otro tipo de transductor. Me da imágenes, pero bueno, no importa. Nosotros vamos a usar los micrófonos como punto intermedio entre mi mundo real y mi computadora. Siempre hablando de sonido, ¿sí? Lo que va a hacer es convertir esas ondas de sonido físicas en señales eléctricas que después pueda interpretar mi computadora como código binario cuando yo se lo mande a la computadora, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros no tenemos que meter a la computadora en todo esto y hacemos sonido en vivo, el micrófono me sirve como transductor hacia un amplificador, por ejemplo, que lo que hace es justamente amplificar el sonido que yo estoy produciendo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien sencillito, bien fácil. Cuando nosotros hablamos de todo el proceso que vamos a realizar en audio digital, tenemos que hablar de una cadena de audio que tiene un montón de instancias diferentes y puede ser una cadena súper larga de acuerdo a todos los pasos intermedios que yo ponga, pero en lo que nos vamos a quedar nosotros ahora y lo que nos sirve es en lo siguiente. Yo produzco un sonido, por ejemplo, la voz. Imagínense que yo soy cantante. Yo quiero grabar y después escucharme, ¿no? Por supuesto. Entonces, la primera instancia que voy a tener va a ser un micrófono, que ya dijimos es un transductor, es un traductor, básicamente, de sonido a señal eléctrica. ¿Qué va a pasar con este micrófono? Este micrófono necesita ser convertido para que la computadora lo entienda, porque la computadora no entiende señales eléctricas. Las recibe, pero no las interpreta. La computadora habla en un lenguaje que se llama código binario, ¿sí? Entonces yo tengo que pasarlo a código binario para que mi computadora lo pueda entender. Para eso
está primero el conversor analógico digital, que lo que hace es justamente convertir la señal analógica en digital. Ahí pasamos de señal eléctrica a código binario. Este trabajito lo hace mi placa de sonido en caso de que yo tenga una placa de sonido y si no, una placa interna de la computadora, ¿no? Pero es un aparatito que básicamente se llama conversor analógico digital. A partir de este eslabón de la cadena, yo ya estoy trabajando con código binario, que es lo que va a procesar la computadora. Ahora, ¿qué pasa? Yo en la computadora proceso el sonido, hago todo lo que quiero, le subo la ganancia, le bajo la ganancia, le pongo efectos, bla. Yo necesito escucharlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer otro eslabón que es el conversor digital analógico, que suele ser el mismo aparato, o sea, la misma placa de sonido que hace el mismo proceso pero a la inversa, ¿sí? Pero yo necesito convertir ese código binario a señal eléctrica para que justamente yo pueda escucharlo a través de mis parlantes o mis auriculares, ¿sí? Porque mis parlantes o mis auriculares funcionan con señal eléctrica, no funcionan con código binario. De ahí es de donde yo lo voy a percibir ya como señal eléctrica y como después va a llegar a mis oídos, ¿sí? Por una membrana que se mueve, básicamente, como mi tímpano, en este caso en los parlantes o en mis auriculares, y que me van a reproducir la onda que yo grabé, procesé y que volví a sacar, ¿sí? Esta es la cadena básica del audio digital y de cómo empezamos a trabajar con el audio digital. Ahora, hay un montón de micrófonos diferentes. Un montón. Y cada uno, por eso empezamos a charlar de micrófonos, porque cada uno aporta algo muy distinto a lo que yo voy a grabar. Y a veces nunca, no da lo mismo grabar con cualquier cosa. Si bien las limitaciones técnicas y las limitaciones que tengamos nosotros con respecto a nuestros equipos nos van a enriquecer en un montón de cosas, porque muchas veces la creatividad aflora cuando no tenemos las herramientas técnicas necesarias como para poder trabajarlo, y porque además con micrófonos se pueden hacer un montón de cosas diferentes. Cada uno me aporta un color diferente y cada uno también nació de contextos diferentes y para usos diferentes, ¿no? Nosotros vamos a hablar de los más básicos. Primero, cuando hablamos de tipos de micrófonos, vamos a hablar de cómo funcionan esos micrófonos, en los cuales yo no me voy a meter en profundidad porque, primero, en parte también me excede toda la parte técnica, bien técnica de la construcción de los micrófonos, y porque además, en este punto, muchos de nosotros quizás no tengamos micrófonos para trabajar y vayamos a trabajar con herramientas mucho más limitadas. Entonces, quien quiera puede profundizar un montón acerca de esto, pero si no, nos quedamos con lo básico y con los que nos sirve ahora para entender. Los dos micrófonos más comunes que se van a encontrar son los dinámicos y los condensadores. Son los dos grandes grupos de micrófonos que tenemos. Y la diferencia que tienen es en cómo captan el sonido. Tienen un sistema interno diferente, ¿sí? Ahora, ese sistema interno lo que hace es brindarnos un color muy diferente a nuestros audios grabados, básicamente, y se usan para cosas muy distintas, ¿sí? El dinámico es el típico Shure, que si esto me deja salir de acá, lo van a ver en todos lados, todos lados. Exactamente, ver. Es ese. El que van a ver en todos los escenarios. Lejos. Este micrófono dinámico es el que más se usa en vivo. ¿Cómo? Decí, tranqui. Ah, perdón. Son micrófonos que aguantan mucha presión de sonido, ¿sí? Lo tiene pero no lo usa. Ver, acá sonaste porque te mandan al frente. Claro, totalmente, súper, un montón. Los dinámicos se usan mucho para sonido en vivo,
se usan principalmente también para grabar baterías, porque son muy robustos. ¿Por qué? Porque imagínense patear el kick de una batería. Empuja mucho aire. Y lo que tienen los micrófonos, ya me estaba adelantando, y lo que tienen los micrófonos adentro es una membrana que se llama diafragma. Esa membrana es justamente como la membrana de nuestros oídos y se mueve por la presión sonora que producen diferentes fuentes, como nuestros oídos, que se mueven y que nos envían señales que después nuestro cerebro capta e interpreta, ¿no? Lo mismo es en los micrófonos, solo que de forma eléctrica, básicamente. Estos micrófonos, como son súper robustos, sirven para, no infinitamente, ¿no? Obviamente, pero sirven para recibir golpes de aire mucho más fuertes que otros. Por eso pueden, o se usan, mejor dicho, se usan para grabar, por ejemplo, el kick de la batería. Porque cuando yo le pego al parche, el parche genera una expansión de aire bastante grande que si yo tuviese una membrana mucho más finita me la hace pelota. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con otro que viene después. Exactamente, se usa también un antipop para poder reducir esto. Ahora, en micrófonos como los condensadores, no hay antipop que valga si vos tenés un baterista que le da con todo y vos ponés un condensador adelante del kick. Te lo va a hacer bolsa. Se usan en estos casos. Ahora, ¿qué pasa? Como son justamente muy robustos, lo que hacen es ser menos delicados, básicamente. Entonces, hay frecuencias que las van a dejar un poco apagadas. No me va a grabar todo con mucho brillo y con mucha nitidez. Me sirven justamente para estos instrumentos, por ejemplo, que son más bien bruscos o rítmicos. No estoy llamando a los bateristas bruscos, para nada, pero se entiende mi punto. Bancamos a los bateristas. También se usan, por ejemplo, con sonido en vivo. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de ruido de fondo. Imagínense que el micrófono, más allá de captar, por ejemplo, al cantante, está captando también toda la mole de sonido que viene de atrás del baterista, del guitarrista, de los amplis, de todo, bla, bla, bla. Entonces, por eso se usan los dinámicos. Porque son más reducidos generalmente en cuanto a lo que graban, ahora lo vamos a ver igual, y son mucho más resistentes a la hora de recibir presión de aire. En el estudio, generalmente lo que usamos son condensadores, micrófonos condensadores, que son mucho más delicados que los micrófonos dinámicos. Justamente como son más delicados, tienen una sensibilidad mucho más alta y me permiten reproducir frecuencias de una forma mucho más clara y mucho más detallada que los micrófonos dinámicos. ¿Sí? Por ejemplo, el Neumann U67 es el que todo el mundo habrá visto alguna vez. El U87, el U67, lo habrán visto un montón de veces en videos de gente grabando en estudios de grabación. Se usan para grabar voces, esperen que perdí la pantalla, acá estoy. Se usan para grabar voces, se usan para grabar instrumentos más delicados como pianos, violines, que no generan una presión de aire muy grande. Podcast también, porque con el podcast estás trabajando con la voz. Son mucho más delicados y lo que van a requerir es un plus de energía, más voltaje. De hecho, generalmente los Neumann y otros condensadores se dejan cargando previamente antes de usarlo porque la bobina que tienen tiene que calentarse para poder responder a la sensibilidad que tiene el micrófono. Este es el famoso botoncito que pueden encontrar en placas de audio, que hay que apretarlo y se pone en rojo para señalar que justamente ya tenés el boost, digamos, de volumen que necesita el micrófono. El Lanny Phantom, casi con el Lanny Phantom, pero no. Y después, el que tenemos, que este es divino, es un micrófono divino, pero que hoy en día se considera vintage y además son carísimos.
son los micrófonos Ribbon o los micrófonos de cinta, que tienen literalmente una cinta adentro, que como es una cinta, es mega delicada. Vos lo llegás a poner al lado de un kick. ¿Sabés cómo voló la cinta? ¿Y sabés cómo te va a matar el dueño de ese micrófono cuando vos le rompas el micrófono, que sale un palo y medio? Sí, el Neumann sale 7.000. Bueno, buscate el Ribbon, a ver cuánto sale el Ribbon, porque yo no los busqué porque ya yo no los busco. Tampoco me voy a amargar. El Ribbon literalmente te prende fuego. El Ribbon tiene un sonido y un color muy particular, muy particular. Es extremadamente delicado, entonces tiene una respuesta en frecuencias muy alta. Puedo captar frecuencias sutiles a la perfección. Bueno, 3.500, bueno, está bien, está más barato que el Neumann. Bueno, el Neumann quizá te aguanta un poco más, igual, al lado del Ribbon. De hecho, a mí me ha pasado de ir a cursar y ver a los que nos mostraban los de Ribbon y le faltaba parecía que alguien tenía un arma apuntándoles, ¿viste? Cómo lo movían, lo ponían en la cajita, no dejaban que nadie se acercara, pues lo tocas y se hace bolsa. Y lo que tiene, ahora vamos a explicarlo de mejor forma, es que el Ribbon siempre es un figura de 8. Ahora vamos a ver qué es un figura de 8. Pero el Ribbon siempre es un figura de 8. Se usa mucho para voz, para instrumentos también delicados, etc. Son los que usaban, quizás Ever puede darme mucha más información de esto, porque son los antiguos micrófonos que se usaban en radiofonía, los micrófonos Ribbon. Entonces, hoy en día son más bien vintage y aportan un color muy particular, pero no son los más utilizados, básicamente. Es raro que tengas un Ribbon hoy en día. Son más de colección y a tener, por el color que tienen principalmente, más que para el uso diario de un estudio o lo que sea. Exacto. Totalmente. 100%. Muchísimas gracias. Bien. Esta es la clasificación que nosotros hacemos en cuanto a cómo están construidos nuestros micrófonos y cómo funcionan nuestros micrófonos, ¿sí? Pero hay otro factor muy importante que necesitamos tener en cuenta a la hora de grabar, que es el patrón polar que va a tener cada uno de los micrófonos. El patrón polar es básicamente cómo va a captar de forma igual mi micrófono, ¿sí? Porque no es lo mismo pararte adelante del micrófono, adelante de la membrana, del diafragma, que pararte atrás del micrófono. Hay micrófonos que lo van a captar de igual manera y hay otros que lo van a captar de otra forma, donde ni siquiera ni siquiera lo van a captar, o lo van a captar con un volumen muchísimo más bajo. Entonces, conocer el patrón polar nos sirve, primero, para saber qué micrófono vamos a usar, si tenemos la dicha de tener muchos micrófonos y con los que podemos elegir, para saber cómo podemos exprimir al micrófono, sabiendo cómo funciona, y cuál me sirve más para cada caso, ¿sí? Hoy en día, el patrón polar, sacando el Ribbon, que siempre es figura de 8, acá lo ven, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Es bastante fácil encontrarte, por ejemplo, condensadores al que le puedas cambiar la figura del patrón polar. Entonces no quiere decir que un condensador es omnidireccional, que un dinámico es un cardioide. Hoy en día no es necesario, pero sí hay que fijarse en las especificaciones del micrófono que compro, si tiene alguna especificación en particular con el patrón polar que usa. Hay micrófonos que sí vienen con patrones polares determinados. El Ribbon es un ejemplo, pero es un ejemplo raro. Pero, por ejemplo, el famoso micrófono Shotgun, que es el que se usa para grabar efectos de sonido, y es el que van a encontrar en muchos estudios de Foley,
tiene un patrón polar muy particular, que es básicamente esto, pero súper estirado acá y muy chiquitito acá. Son hiperdireccionales. Quiere decir que todo lo que está alrededor de eso, si yo grabo, por ejemplo, acá, o no me lo va a tomar, o me lo va a estar tomando con un volumen muchísimo más bajo. Yo me tengo que parar exactamente acá. ¿Sí? Estos son los que más se van a encontrar. Hay muchas otras figuras de patrones polares. No son solo estos, sépanlos. Después, al que le interese más, chusmee. Pero estos son los más básicos, los que se van a encontrar siempre. Los dos más básicos son el cardioide y el omnidireccional. Lejos. El omnidireccional, como bien dice su nombre, es sensible, no importa en qué lugar te pares alrededor del micrófono. No importa si te paras acá, si te paras acá, si te paras acá. Va a tener la misma respuesta en frecuencia en todos sus puntos. ¿Sí? ¿Esto por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque ¿qué pasa si yo llevo un omnidireccional a una plaza porque yo quiero grabar la cadena de las hamacas para hacer un efecto de sonido? Me va a chupar todo esto. Todo. Entonces, anda a limpiar la cadena de la hamaca después. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para grabar un ambiente, por ejemplo. Me viene espectacular, porque me graba todo de todos lados. Entonces, sabiendo esto, yo ya sé para qué lo puedo usar, por ejemplo. Y yo ya sé que no me voy a llevar un omnidireccional a la plaza a grabar una cadena de hamacas, porque voy a tener una cantidad de mugre que no me va a servir y que después voy a haber perdido una jornada de grabación por no haber sabido qué micrófono estaba usando. En todo caso, quizás a la plaza, a grabar las cadenas, me llevo un shotgun, que es un hiperdireccional que solo me va a grabar esto. Entonces me va a limpiar mucho de lo que tiene alrededor. ¿Que yo quizás tenga que pulir cosas después? Sí, bueno, pero no es lo mismo que traerte esto donde directamente tirás a la basura tu grabación si vos lo querías usar para el fin que lo querías usar, ¿sí? El omnidireccional se usa mucho para ambientes, puede usarse para voces. Generalmente para voces se usa el cardioide, ¿sí? El omni puede usarse en un estudio, siempre sabiendo qué vas a querer hacer con tu voz. El figura de 8, por ejemplo, sirve mucho para cantar a dos voces. Uno se para acá, otro se para acá y espectacular. Después ustedes decidirán también si quieren grabarlo al mismo tiempo, porque después, si tenés a Aretha Franklin con Frank Sinatra, bueno, joya, está bien, no te edito nada después, pero si tengo a Pepito y a Fulanito que necesitan mucho Melodyne, mucho autotune y todo el coso, bueno, vos elegís. Ya eso es decisión de cada uno. Yo he tenido a un grupo de alumnos que tenía que resonorizar toda una escena, por ejemplo, y estaban creando la voz de un personaje. Lo más fácil, ¿alguien vio Dead Love and Robots? Nadie la vio, es como... sí, que es una serie de Netflix, está buenísima. Exactamente, es como Black Mirror, pero versión animada. Sí, está bárbara. ¿Alguien vio el capítulo del yogurt? Bueno, básicamente un grupo de científicos se olvidan un yogurt en la heladera, no sé si en un laboratorio radiactivo, una cosa así. El yogurt cobra vida, empieza a decirle qué hacer a los líderes mundiales y de repente, no más, creo que era así, creo que caen aliens y a cambio de decirle a los líderes mundiales cómo tienen que lidiar con los aliens, piden Ohio, el estado de Estados Unidos. Es espectacular. Bueno, el capítulo del yogurt es increíble, junto con el de el otro que no Cima Blue, también. Son como Black Mirror, son individuales los capítulos, así que pueden verlos. El del yogurt dura 6 minutos, no se pierden nada. ¿Qué pasa? Querían crear la voz del yogurt, porque iban a resonorizar esta escena.
Entonces decidieron hacer que el yogurt fuese un ente que no se sabía de dónde venía, no se sabía, y tenía múltiples voces el yogurt a la vez cuando hablaban. Entonces, ¿cómo lo grabaron? En figura de 8. Ensayaron un montón, teníamos la oportunidad de ir a un estudio a grabar, ¿no? Ensayaron un montón, dijeron las líneas exactamente al mismo momento y lo grabaron de una con un figura de 8. Salió increíble. Voy a buscar el video del yogurt y se los muestro si lo tengo a mano todavía. Ese es, por ejemplo, un uso para el figura de 8. Eso es también usar el micrófono a tu favor para obtener determinados resultados. Lo que también quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo solo un cardioide y no tengo el lujo de poder cambiarle el patrón polar, puedo tener un montón de usos creativos para el cardioide y me puede ayudar a hacer un montón de cosas solo teniendo el cardioide, ¿no? Por supuesto. Como verán, el cardioide capta principalmente lo que tengo enfrente del diafragma. Yo me tengo que parar acá si yo quiero tener una grabación limpia de todo el espectro de frecuencias. Si yo me paro un poco más al costado, voy a empezar a tener una reducción en la amplitud que empiezo a grabar. Si me paro atrás, directamente no me lo va a captar. El supercardioide lo que hace es permitirme grabar un poco atrás, pero con una reducción bastante significativa del nivel de amplitud que voy a tener. Pregunta Flor, perdón. No estoy entendiendo mucho esto. Decime, ¿qué no entendés en particular, Flor? No entiendo en qué afecta, o sea, no estoy terminando de entender en qué afecta esto a cómo suena el sonido después. O sea, tiene algo que ver como cuando vos estás escuchando tipo estéreo y escuchás que una cosa viene de un lado o del otro, no entiendo. Sí, tiene que ver con esto. Tiene que ver más que nada en cómo usar el micrófono a tu favor para poder grabar cosas. ¿Por qué? Porque sabiendo esto es cómo funciona el micrófono y cómo graba el micrófono. No es lo mismo. ¿Vieron a veces cuando si alguien tiene padres grandes o abuelos o tíos grandes que contestan los audios de WhatsApp y hablan acá? Y vos decís, el micrófono está acá, ¿por qué grabás acá? Lo mismo pasa. Y quizás después el audio lo escuchás que sale medio así, como que sale medio tapadito. Para eso te sirve el micrófono. Para eso te sirve saber los patrones polares. Porque sabes que si yo tengo un micrófono que solo capta esta forma, para acá está derecho, ¿sí? Para acá. Yo necesito pararme acá, porque si yo me paro acá, lo que yo grabe se va... Es más, acá estoy justo en un ángulo donde no me va a grabar nada. Y después cuando yo escucho lo que grabé, digo, ¿qué pasó acá? Pasó que no sabías cómo grababa el micrófono. ¿Se entiende? ¿Para dónde vamos? Sí, o sea, entiendo que estos son como los diagramas de dónde te escucha el micrófono. Claro. Pero no entiendo en cómo sale lo que grabaste luego de esto. O sea, yo veo, por ejemplo, lo que vos me decías, lo de figura 8, que graba Sí. como que adelante y atrás. Y yo entiendo que si una persona se para adelante, graba, y si otra persona se para atrás, también graba, pero no entiendo si luego en el audio vos escuchás como que alguien viene de atrás y alguien de adelante. Eso no entiendo. A ver, eso ya es espacialidad, eso va a depender de cómo tengas configurado vos, por ejemplo, tu DAW. Si vos lo tenés en estéreo, podés escucharlo en estéreo. Si vos lo tenés en mono y vos grabás exactamente lo mismo acá, por ejemplo, se te va a cancelar. Deberías grabar... A ver, en la vida real no va a pasar, ¿no? Eso quiere decir que vos tienes que grabar exactamente lo mismo acá de acá como para que se te cancele. Pero, si estamos hablando de un poco de espacialidad, la espacialidad igual va a estar dada también un poco más adelante cuando vos exportes esto, por ejemplo, en estéreo y te va a servir para esto, pero principalmente te va a marcar con cuánto volumen vos vas a grabar lo que estás grabando. Esto es el volumen de lo que graba. Acá, por ejemplo, graba todo al mismo volumen. No importa si yo me paro acá. Me lo va a grabar todo al mismo volumen. Después... No sé si con esto te voy a confundir más de lo que te voy a ayudar, pero bueno.
Claro, profe, tal vez estas son cosas para tener en cuenta por si uno se quiere comprar un micrófono, las características que tiene. Si vos te querés comprar un micrófono, esto que yo te estoy diciendo es recontra básico y vas a tener que hablar con alguien que sabe mucho más de micrófonos, porque estoy hablando de algo súper, súper, súper básico de cómo funciona el micrófono. Esto ya es un poco más complejo, bla. Pero lo que nos sirve es porque nosotros vamos a trabajar con micrófonos, por más que trabajemos con el micrófono del celular. Si yo grabo acá y mi micrófono está acá, está bien, se va a escuchar, pero voy a grabar con mucha menos nitidez que si yo grabo acá. ¿Se entiende? Por eso vemos esto. Porque esto me sirve para entender cómo funciona un micrófono, más allá de que después vayan a grabar estudio o lo que sea. No funciona de la misma forma, ¿sí? Depende del micrófono que tenga tu teléfono también, digamos, ¿no? De qué tipo de estos. O sea, por ejemplo, si es uno que es, como dice ahí, omnidireccional, no importa dónde te pongas, lo va a escuchar igual, ¿no? Exactamente. La mayoría de los teléfonos tienen micrófonos muy direccionales. De hecho, algunos tienen dos, pero el que está por encima, si tiene dos micrófonos, el que está arriba es más ambiental, más omnidireccional, y el que está bien abajo en la parte donde cargas el teléfono, por lo general es bastante direccional. 100%. Pequeño detalle. 100%. Chau, Rosa, nos vemos. Vamos a salir un poco de esto, si los está confundiendo más que ayudando, pero lo importante es saber que, dependiendo del micrófono que yo use, voy a tener que saber dónde pararme con respecto a ese micrófono. Porque no es lo mismo pararme atrás que pararme adelante, dependiendo del micrófono que yo tenga, ¿sí? Y hay algo que se llama efecto de proximidad, que también es importante, porque lo que básicamente plantea es que cuanto yo más me acerque al micrófono, mucho más graves voy a tener en la resultante que grabo. Y eso es importante también, porque si yo quiero grabar algo que no tenga tanto graves, entonces voy a saber que lo que tengo que hacer es alejar un poco más el micrófono y reduzco el volumen de los graves. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a trabajar, en su mayoría, con el celular, con un micrófono que tengan en casa que lo enchufan por USB o con lo que tengan. Hay otras personas que sí tienen micrófonos dinámicos, como Ever. Cuando la ven a Pauli en sus clases, Pauli usa para hablar un dinámico, por ejemplo. Hay gente que quizás ya se meta en audio y tenga micrófonos condensadores que puedan cambiarle la figura, entonces con eso ya tienen un montón más de herramientas para poder usar a la hora de la creatividad, ¿no? Pero vamos a cerrar un poco con un par de tips nomás, por si ustedes tienen que grabar en sus casas. ¿Cómo pueden hacer para optimizar lo más posible ese espacio y momento de grabación? Primero, el señor de la gran flauta diciendo ¿lo llevas al rincón más recóndito de tu casa? Bien, se van a grabar al rincón más recóndito de la casa donde no haya ruido. Nada. Donde no tengan una ventana, donde venga... La del baño no, gracias Bruno, la del baño no. Jamás vayan a grabar al baño. A menos que quieran tener un efecto de baño, pero no vayan a grabar al baño. Vayan a grabar a la habitación que menos ruido tenga. Y si pueden grabar adentro de un armario, mejor. Porque la ropa funciona como un panel fonoabsorbente. ¿Sí? Me reduce las reverberaciones y las reflexiones del sonido sobre una superficie. ¿No tienen un armario en sus casas? Tírense una frazada arriba, gruesa, y graben con la frazada encima. Todas estas cosas parecen una pavada, pero van a empezar de a poco. ¡Qué divertido! Es divertido. Es divertido hasta que después ya no es divertido. Claro, pero una frazada arriba y te pones a grabar. Bueno, la de la frazada es clave. Aprovechen la noche. A la noche no se pongan a grabar con un mango de madera a darle a una cacerola porque estamos en un problema. De repente, no sé, les pintó hacer diseño de sonido de una escena medieval, de una batalla medieval y quieren grabar
las espadas y empiezan a darle al cuchillo y el vecino de al lado los va a matar, me va a matar a mí, nos va a matar a todos. Pero aprovechen la noche porque tienen mucho menos ruido de la calle. Entonces usen ese momento para grabar cosas, clávense una frazada encima, abran el placar y métanse a grabar adentro del placar. No graben así pegados al micrófono, grábenlo con espacio. Sepan también que cuanto más me acerco, más graves tengo en la grabación, ¿sí? Tampoco pónganselo acá porque les va a grabar todo bastante mal. Siempre a una distancia más o menos así, cosa que no les pegue tampoco el golpe de aire al micrófono que les haga generar los famosos pop, que te queda en el micrófono. Siempre a una distancia sana, más o menos esta distancia, para poder tener un sonido óptimo. Si tienen las P's y las S's, ¿sí? muy complejas, apaguen los ventiladores. Si tienen algo que haga ruido, si tienen el tubo de luz que les hace ruido, no vayan a grabar a esa habitación. Chequen que no les estén metiendo. ¿Cómo? El gato maullando. Al gato lo encierran 2 habitaciones más lejos, o le hacen muchos mimitos mientras ustedes están grabando, cosa de que no maulle. Chequen que no les esté rompiendo el sonido, por favor. Y si tienen auriculares, casquito y cerrados, mejor, porque van a poder monitorear o controlar eso que grabaron de una forma mucho más clara y mucho más segura. ¿Sí? Pequeños tips para que podamos aprovechar todo lo que se pueda el espacio donde tenemos que grabar y las herramientas que tenemos para poder usar para poder grabar y tratar de que salga lo más óptimo posible con lo que tenemos. Que muchas veces es un montón y es más de lo que tenemos, mucho más de lo que pensamos. Y se pueden hacer grandes cosas. Bien. Antes de que me siga yendo, de que se me sigan yendo al revés, y también para darnos un micro break, voy a tomar asistencia. ¿A alguien le quedó dudas? Más allá de que Flor estaba como medio... No, yo estoy perdidísima porque para mí todo esto es nuevísimo, así que... ya perdida voy a estar, así que no se preocupen. Yo en la presentación dejé videos, dejé links, chusmé en los videos para entenderlo, revean un poco la presentación y así de a poco van a ir aclarando un montón de dudas. Es mucho más fácil de lo que parece. Uno ve gráficos y ve patrones y dice esto es una locura, es muchísimo más fácil de lo que parece. Después reescuchate la grabación y si quedó alguna duda, me escribís. Me escribís y satisfacemos todas las dudas que hayan. Así queda todo súper claro. Igual creo, para traer la tranquilidad menos de mi parte, yo creo que en la práctica, en lo ideal sería, por ejemplo, en este momento con el tema de los micrófonos, es que por ahí, o sea, lo ideal sería, si uno quiere trabajar al full, digamos, tener todos los micrófonos, te da una variedad de posibilidades de hacer cosas, pero lo que no puedes hacer con los demás micrófonos lo puedes hacer con uno y virtualmente puedes hacer un montón de cosas que te hacen pensar que estás utilizando otro tipo de micrófono. O sea, tampoco es tan excluyente que sí o sí tengas todos los micrófonos. O sea, uno mismo puede generar todas esas espaciabilidades y todo de manera virtual también. O sea, que no es... 100%. O sea, no. O sea, está bueno saber, qué sé yo, el unidireccional, o sea, cada tipo de patrón polar es como el punto dulce del micrófono. Cada uno tiene algo muy específico que hace muy bien, pero no significa que no lo puedas hacer con otro. Eso está bueno también para tenerlo en cuenta. Totalmente, 100%. Yo no tengo todos estos micrófonos. Por ejemplo, yo no tengo un dinámico, porque nunca me compré, nunca lo terminé usando. Yo tengo un condenser, con eso hago un montón de cosas y muchas veces termino grabando también con el celular. Que no es la situación más óptima, pero me ha pasado de tener que ir a grabar a lugares donde no me podía llevar el condenser, ni me llevaba la placa de sonido, ni la computadora, lo que sea,
y he grabado con el celular. Y pueden salir un montón de cosas recontra mil ricas, y también estimula mucho más la creatividad el no tener herramientas, porque con lo que tenés que pensar en cómo lo vas a usar para poder lograr todo lo que puedas. Así que esto no es una clase de apología a que se vayan a comprar micrófonos, pero sí que sepamos cómo funcionan, que sepamos qué es lo que podemos hacer, y también si hay gente que acá tiene sus micrófonos, que puedan usarlos de forma creativa y explotarlos para que también tengamos muchos más recursos a la hora de diseñar sonido. Ese es el objetivo principalmente. Voy a pasar lista rápidamente. A las personas que ya hasta ahora no han aparecido no las nombro más. En el caso de que de casualidad haya alguno acá presente, cuando termine de pasar lista, avíseme, yo estoy acá, joya. Lucía Alonso, estabas por ahí. Porque te vi y me dijiste que estabas con gripe. Y si no apareces, no importa, estabas acá. Así que yo te vi, juro que te vi. Mauricio Acuña. No está. Ever, estás acá. Ramiro, también estabas, porque te vi al principio. Buenas, buenas. Jazmín, también estabas. Me había hablado por el chat cuando llegó. Romy, también estás. Gerardo, también estabas. Gerardo está, ¿no? ¿O estaba? Estaba al principio. Bruno, también estás. Nicolás Bustelo. Presente. Estás ahí. Damián Córdoba. Flor, estás. Kevin, estás. Franco Colantonio. Presente, profe. Perfecto. Juliana Cruz, también creo que estabas. Presente. Sí. Martín Cruz. También. Presente. Sí, perfecto. Pablo Durán. Te veo ahí en el chat, en la lista. Y Andy Nuncio. ¿Estás? Luna, también estabas, me hablaste. Leonardo, joya, ahora te pongo asistencia. Lucas Fernández, también estabas. Nacho, estás. Carlos Gauto. Presente. Buenísimo. Daniela también me habló al principio, estabas. María Luján Hernández. Te veo ahí. Ah, sí, me habías hablado también. Carlos Medina estabas. Janina estaba. Michael. Lema Jacinto. Iván Maidana. Te veo ahí en la lista. Anabela. Está también. Presente. Buenísimo. Fabricio también estás, te vi con la cámara. Violeta también estabas, que saludaste cuando entraste. Ludmila. ¿Estaba? Sí, Ludmila me ha hablado por el chat. Martín Ungeser estaba también. María Luz Opaso. ¿No está? Ah, Michael está ahí, pero no me contestó o escribió en el chat. Esperen. Para. Damián. Acá estás. Michael está, pero se fue a tomar un café. Sí. Cintia Osorio Duarte. Nicolás Peleriti. Presente, profe. Está. Ah, estabas re listo con el micrófono, gracias. Tobías Rius. Galo Santopietro. No sé si eso fue un micrófono que se abrió. Ok, ahí estás. Rocío Santos, también me hablaste recién, hace un ratito. Janina Tiribelli. Acá, presente. Ahí estás.
Lucas Traverso estaba, creo que se fue. Sí, ¿no? Estaba. Mateo Urrutia. Sí, estaba. Mateo, estás ahí en la lista. Y Marcos. También estabas. Hola. Perfecto. Con la satisfacción del deber cumplido. Ok. Claramente no vamos a llegar a ver hoy audio digital porque es un montón. Es un poquito complejo, así que vamos a tomarlo con mucha tranquilidad. Vamos a aprovechar estos últimos 15 minutos de la forma más tranqui que se pueda. Vamos a arrancar. Seguimos la semana que viene. ¿Sí? Audio digital. Audio digital es, como bien dice el nombre, cuando yo ya estoy trabajando con el audio dentro de mi computadora. Yo ya usé un micrófono para poder convertir mi señal acústica a señal eléctrica. Ya hubo un conversor analógico digital que transformó mi información eléctrica, en este caso, a código binario. Entro al dominio acústico. Todo lo contrario. Entro al dominio digital, ¿sí? Y empiezo a trabajar con audio digital. Hay 4 conceptos que son claves en el audio digital y con los que se van a encontrar un montonazo. Y es importante que sepamos cómo funciona, porque después van a aparecer muchas preguntas con respecto a esto. Así que vamos a ir de a poco. De a poco, la semana que viene lo repasamos y continuamos con esto porque claramente en 10 minutos no vamos a llegar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la onda? La onda acústica. Habíamos dicho que mi computadora no tiene oídos. Mi computadora no puede oír mi sonido e interpretarlo como hace mi cerebro. Mi computadora lo que hace es recibir otro tipo de información. En este caso, código binario, ¿sí? Pero justamente para poder trabajar con la onda, lo que hacemos antes, que es lo que hace mi conversor analógico digital, es sacarle fotos a la onda. Porque como mi computadora no puede escuchar, lo que puede hacer es sacarle fotos y reproducirla. Como si fuese un video. Lo que va a hacer es sacar fotos de distintos puntos, de distintos estadios de la onda, después los va a poner uno al lado del otro y va a reproducir la onda. Lo más cercano a como yo lo grabé. Bien. El tema es cuántas fotos saco para que esa onda se parezca a lo que yo efectivamente grabé. Porque ¿qué pasa si yo quiero grabar un video de yo sentándome y solamente saco una foto? No voy a poder interpretar nada que yo estoy caminando y me siento, por ejemplo. O en la foto voy a interpretar que yo estoy sentada, o que yo estoy parada, o que yo estoy en determinado movimiento, pero si no tengo otra foto de otro estadio con el que lo pueda unir, no genero una continuidad. Básicamente. Cuando grabamos un video que tenemos muchos fotogramas en el medio, esa sensación de movimiento se produce porque tengo todas las imágenes que se reproducen una tras de la otra de forma rápida, entonces me genera esa sensación de movimiento. ¿Eso se entiende? ¿Estamos todos parados conmigo? ¿O me estoy yendo a un ejemplo que no se entiende, que es raro? Estamos. Perfecto. Mi onda se sucede a lo largo del tiempo, ¿sí? Para que haya una onda tiene que haber tiempo en el que se propague esa onda, ¿sí? Por eso estoy hablando de video y de movimiento, porque mi onda se produce a lo largo del tiempo. Entonces necesito algo que me vaya marcando esos distintos puntos de cómo se fue comportando la onda a lo largo del tiempo, ya sea 1 segundo, 10 minutos, 3 horas y media o
0,00001 milisegundo. Hubo tiempo que transcurrió, ¿sí? Y esto va a pasar con mi onda. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que mi computadora interprete lo que yo escucho. Mi mejor forma de hacer que ella lo interprete es hacerle un dibujito de la onda. Por eso en la primera clase vimos el dibujo de la onda. Porque ¿qué va a hacer? Mi computadora va a ver el dibujito y va a analizar los distintos puntos de mi dibujo de la onda y va a decir, ah, esto suena a esto. Y se va a producir lo que yo escucho. ¿Sí? Exactamente, la fotografía funciona igual que la onda. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener que empezar a sacarle fotos a mi onda para ver cómo se comporta a lo largo del tiempo, darle esas fotos a mi computadora y que mi computadora una todos los fotogramas y me reproduzca la onda. Esos puntos, esas fotos que yo tomo, se conocen como samples, ¿sí? Son las muestras que yo tomo de una onda. Es la foto que le saqué a mi onda en un instante en el tiempo, ¿sí? Y me brinda esa información. ¿En qué estadio estaba la onda en ese momento? No es lo mismo, si yo tengo este gráfico, no es lo mismo que mi onda esté acá, que esté acá, que esté acá, que esté acá, que esté acá, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, cuando yo tengo que pensar en sacar fotos, tengo que pensar en cuántas fotos voy a sacar. Eso es lo que se conoce como sample rate. Es la cantidad de muestras que yo voy a tomar dentro de un segundo. Sí, coloquialmente sample es otra cosa. Sample es una muestra. Por eso se usa el sample en otros contextos, pero el sample es una muestra en este caso, de la onda. ¿Sí? Una foto. Una foto es igual a un sample. Sample rate es la cantidad de fotos que yo voy a tomar de mi onda. Básicamente. Como la obturación en la fotografía. Exactamente, Nacho. Perfecto. A quien le sirva mejor acomodarse con eso, es exactamente eso. Esta onda que yo veo acá, si yo la agrando un montón, ahí va, voy a ver todos los puntitos que la conforman. Cada uno de estos puntitos es un sample. Es una foto de la onda en distintos puntos. ¿Dónde estaba la onda acá? ¿Dónde estaba acá? ¿Dónde estaba acá? ¿Dónde estaba acá? ¿Dónde estaba acá? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer mi computadora? Mi computadora va a sacar todas estas fotos y después va a unir los puntos. Y me va a reproducir la onda que yo grabé. Ahora, ¿qué pasa si yo no tomo las suficientes muestras? Entonces la onda va a tener menos puntos que unir. Por ejemplo, acá. ¿Qué pasa si yo solo tomo este punto y este punto? Mi computadora va a decir, ah, joya, voy a unir los puntos. Tuki, tuki. ¿Esto se parece a esta onda? ¿A esta? En nada. ¿Qué pasa? Teorema de Nyquist. Muy bien. Ya hemos avanzado. Si yo no le doy las suficientes fotos a mi computadora va a unir los puntos con lo que tenga. Por eso yo seteo una frecuencia de muestreo. Yo seteo cuántas fotos le voy a sacar para que mi computadora tenga toda la data que pueda para poder reproducir esta onda. ¿Sí? Si yo le doy estos puntos, estos 4 puntos, mi computadora no lo va a reproducir exactamente igual, porque fíjense que mi onda hace este dibujo y la computadora me reproduce esto, porque me unió los puntos que tenía. Pero esto es mucho más parecida a mi onda original que esto. ¿Sí? Y tenemos estándares de frecuencias de muestreo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Primero, simplemente conocerlas.
Ahora entendemos qué hay detrás de esto. El más básico que vamos a usar es el 44.100 Hz, que básicamente es el sample rate estándar en la industria musical. Es la del CD, básicamente. Van a ver que cuando entren a Reaper, si van a renderizar y les aparece todo el cuadro de renderizado, de dónde guardarlo, etcétera, etcétera, el sample rate lo van a tener en 44.100. Porque es el estándar. El mínimo que usamos para grabar es 44.100. Suele ser el más común. Después vemos también por qué es el más común. Del 44.100 pasamos al 48.000 Hz. ¿Qué es lo que se usa de forma estandarizada para cine, para streaming, para videos, etcétera? En estudios, muchos graban en 96.000 Hz. Esto también es una decisión, hay toda una discusión acerca de por qué grabar en 96. Algunos que te dicen es al pedo que esté grabando en 96, otros que te dicen no, mirá, se escucha la diferencia. En 96 suelen grabarse en estudios de grabación de alta resolución y en estudios de grabación punto. Por ejemplo, en estudios de mastering, donde trabajan con niveles de resolución súper altos, suele trabajarse en 96 Hz. Para la diaria, suele haber una discusión bastante intensa acerca de si usar 96 o no, porque algunos te dicen, che, es al pedo que uses 96, otros te dicen, no, la diferencia se escucha real. Hay una diferencia que es real y que es que 96.000 te da mucha más definición que 48, así como 48 te da muchísima más definición que 44.100. Eso es real. Ahora, ¿por qué usamos estas frecuencias y no otras? Ese es el punto. Y acá vamos a entrar súper por arriba en este tema. Lo vemos un poco más en profundidad la semana que viene, porque además ya deben estar re quemados de esta hora para entender el teorema de Nyquist. Básicamente lo que dice el teorema de Nyquist es que ya teniendo el doble de mi frecuencia, puedo reproducir súper bien mi sonido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la frecuencia venía de la cantidad de ciclos por segundo de una onda? ¿Sí? Un ciclo era un movimiento de ida y vuelta de mi onda. ¿Sí? Básicamente, lo que esto está diciendo es que si yo a un ciclo le saco 2 fotos, ya tengo la información positiva y la información negativa suficiente como para poder reproducir mi forma de onda de manera fidedigna. Porque ya tengo esta info, la de arriba y la de abajo. ¿Por qué el doble? Es una forma mucho más fácil de acordarnos. Si ya sabemos que, por ejemplo, mi onda tiene 300 Hz y yo le tengo que sacar 2 fotos a mi onda de 300 Hz, entonces el doble de 300 es 600. Mi sample rate lo voy a setear en 600 Hz. ¿Se entiende? ¿Cómo va la lógica? Le pregunto más que nada a los que nunca han visto nada de esto. Tranquilos, la semana que viene los vemos de vuelta. Pero al menos la presentación, ¿se entiende de lo que estoy diciendo? Si yo a mi ciclo ya le saco 2 fotos, ya tengo la información positiva y la negativa. Ya puedo, más o menos, armar cómo se va a comportar la onda. Por eso, cuando hablamos de 44.100, estamos hablando, bueno, no, con eso no me voy a meter, pero ya sabiendo que si a cada ciclo le saco 2 fotos y un ciclo es igual a 1 Hz, ya teniendo, por ejemplo, una onda de 1 Hz, necesito un sample rate de 2 Hz para poder sacarle 2 fotos a un ciclo. ¿Eso se entendió? Perfecto, perfecto, Marcos, lo que estás diciendo. Eso lo vamos a ver mucho mejor la semana que viene. Lo vamos a charlar.
Pero no estoy escuchando a nadie hablar y Marco ya venía de audio, así que... Yo no tengo la teoría, profe, Sí. pero la tengo en decibeles, por ejemplo. La tengo acá, la estoy leyendo porque me acuerdo que me dieron sonido. Ujú. Hice una cuantificación, esto para todos, algunos capaz que lo entienden, pero a mí me hace, yo un poco entiendo y toco. Hice una cuantificación de 16 bits, permite un máximo teórico para la relación señal sinusoidal a ruido de cuantificación de 98,09 decibeles, pero dice 122,17 decibelios para 20 bits, valor muy cercano al límite real que permite el ruido de Johnson-Nyquist. En la práctica, el límite de una señal analógica para que pueda ser cuantificada sin merma dinámica es aproximadamente el 90% del límite teórico. Uf, Bien. a mí sí. Florencia salió del chat. Sí, Florencia, ya que me dijo que los explotó. patrones polares... A mí me hace ruido, pero por decibeles. Te fuiste. Sí. Cuantificación. Exactamente. Ya cuando te metiste a hablar de Yo no cuantificación, hablo taca. cuantización no vamos a meternos con cuantización, Bien, pero lo mejor, vamos a ver, por ejemplo, acá. Pero acá estamos hablando de profundidad de bits. ¿Dónde está la foto? Yo puse una imagen. No sé por qué tengo esta Me sacaron- teoría ahí. Me sacaron la Están foto. Bueno, la voy a enroscadas, poner por porque la la semana verdad que viene. que. Total. Claro. Estamos hablando de otro Sí. parámetro totalmente diferente. A ver, profundidad de bit y sample rate van de la mano. Sí. Van de la mano, sí. Sí, pero te fuiste como 3 pueblos más Sí, allá. como es la teoría que tengo y me acuerdo que no la entendíamos, imagínate. No. Cuando nos metamos con eso es cuando van a entender un poco más por qué está el famoso 8 bit, por qué está el famoso 16 bit, de dónde sale eso. Ahí ya estamos hablando de decibeles, estamos hablando de amplitud y estamos hablando de almacenamiento en bits. Profundidad de bits. Más allá. Acá estamos en la pregunta de, ¿se entendió más o menos la presentación de lo que es el teorema de Nyquist? No pretendo que lo hayan entendido perfectamente, pero más o menos. Olvídense de todo lo que dijo Bruno. Olvídense. Bruno, castigado. Chao. Muteado. Ya no puede prender el micrófono. ¿Se entendió que si yo tengo un ciclo, un movimiento de ida y vuelta de mi onda, ya con 2 fotos que le saque, puedo tener al menos 2 puntos con los que poder reproducir mi dibujo de la onda? ¿Eso se entendió? Cuantización y qué sé yo, afuera. Chao. Perfecto. Listo. Eso es lo que me importa en este momento. Bien. Hasta acá vamos. Vamos a descansar, vamos a comer. La semana que viene vamos a retomar esto. Espero que cuando Pauli les pregunte la semana que viene qué vieron, al menos puedan contestar micrófonos. Están todos amenazados desde acá, desde este espacio. Micrófonos contesten. Lo único que hace falta es que contesten. Pero contesten, no como el layering, por favor. El PDF que mostré, todo está subido en lo que dice material clase teórica en el campus correspondiente a esta semana. Ahí adentro tienen el archivito de la agenda. Adentro de la agenda tienen los 3 PowerPoints que vimos en la clase de hoy. Tienen ahí todo organizadito. Así que revisen, escuchen esta presentación. No se adelanten tampoco tanto como Bruno. Quédense acá. Pero tienen videos también para ver y para repasar por si no entienden. ¿Sí? La semana que viene nos sentamos con esto y charlamos de esto con más tranquilidad y lo desarmamos. Pero hasta acá, ¿quedó alguna duda relevante de todo lo que estuvimos charlando? Profe, Sí. para resumir, exportar Sí. todo en 44 Hz, que es el estándar, y ya está, sin más lío. Bueno, ahí vamos a tener otra charla también, pero... En 44 o 48. Vos elegís. 48 mejor, pero en 44 o 48. Y tirás la moneda. Yo elegí 48 para esto, pero bueno. Perfecto. Básicamente, 48 te pesa un poco más el archivo. Sabe eso. Eso es lo importante. Y si si estás grabando una película para el cine y estás haciendo postproducción de audio para cine, graba en 48.
renderiza en Me 48. gustaría grabar igual en 192 Hz, pero bueno, ¿cómo hacer eso, no? ¿Cómo no te escuché lo primero, perdón? Que me gustaría grabar las cosas que grabo en 192 Hz, pero ¿cómo uno hace eso, digamos? Con una interfaz de audio que primero te soporte eso. Claro, Total. con mucha plata, digamos. Y No te después, sirve. bueno. O sea, es muy específico. O sea, y aparte también es el número justamente se utiliza también a modo comercial, ¿viste? Entonces como que si vas a comprar algo, tenés que comprar algo realmente bueno. Estamos hablando de equipo, millones de plata en equipo para poder grabar en ese tipo de cantidad de datos. Sí, a menos que lo Pero, robe no lo voy a tener nunca, así que eso. no, ponele Uno nunca sabe. con $15.000 te armás un estudio bien. Pero bueno, hay que tener $15.000. No es fácil. No. Con grabar en 48, esta joya, si es algo un poquito que no requiere tanta calidad, grabarlo en 44 y ya está joya. Con esas dos, 96 te metes en debate. Ya da para todo una charla. Y seguro ingenieros de mastering van a venir a crucificarme por lo que acabo de decir, pero es una discusión para otro momento. Bueno, si no quedaron dudas, si estamos, que descansen, que tengan una buena semana, nos vemos la semana que viene. Cualquier pregunta que tengan, mail, mensaje por el campus, mensaje en el foro, lo que necesiten, nos vemos. Recuerden para la semana que viene, micrófonos, contéstenle a Pauli, layering micrófonos y estamos. Adiós. Apareció una pregunta. Yo tengo una consulta. La configuración de Windows me deja elegir el formato para micrófono. Dice que está en un canal, 32 bits y 44.100. Está bien, está perfecto. Lo vamos a ver justamente la semana que viene cuando entremos más con la profundidad de bits. Pero sí, es lo normal, básicamente. Me sorprende que te ponga 32 bits y no 24. Hoy en día creo que las computadoras te lo ponen en 32. No sé si alguien tiene más data de esa. Depende de la interfaz, o sea, no, depende de la placa de audio o el driver de audio que tenga Claro. la computadora. Creo que mientras más de alta gama sea la placa madre, si no usas una interfaz de audio externa, algunas ya te permiten tener una configuración un poco más apretada. Lo que esté encima de la gama media para arriba, creo que casi todas